Bueno, pues hola a todos. Estoy aquí otra vez en este segundo vídeo segundo directo de mi canal y hoy quiero empezar con uno de los contenidos que va a ser protagonista de mi canal. Van a ser los talleres de algunos programas. En este caso vamos a empezar con Adobe Illustrator. Voy a hacer una especie de taller o de curso, pues eso de Adobe Illustrator, del programa de Adobe que utilizamos los ilustradores, básicamente uno de los que más utilizamos para hacer nuestras ilustraciones y nuestros dibujos. Y bueno, va a ser un curso dinámico, va a ser un curso abierto, porque aunque yo este curso ya le he dado, lo he impartido en algunas clases a grupos y demás, y tengo un esquema cerrado. Bueno, no cerrado del todo, también en este caso también suele ser bastante abierto en función de las necesidades de los alumnos y demás, pero en este caso va a ser mucho más abierto. Espero que mis viewers, gente que pueda ver el vídeo luego en YouTube, bueno, luego os cuento un poco lo de YouTube, gente que esté interesada en este vídeo, que le mole la idea, me haga preguntas, me envíe sugerencias, me diga qué les interesaría aprender, qué les interesaría saber de Illustrator. Pero bueno, hoy bueno, he sacado un ratillo, este curso lo pensaba hacer un poco más adelante, pero bueno, ya me ha picado un poco el gusanillo de Twitch y hoy he sacado un ratillo, media horita o así, y digo, bueno, voy a empezar, voy a hacer un poco, aunque sea la presentación, aunque no tenga nadie viéndome, que seguramente no lo tenga porque hoy ya ni siquiera lo he anunciado. Pero bueno, luego, como sé que luego queda ahí el vídeo y también lo puedo exportar a YouTube, pues que sirva un poco de reclamo para la gente, pues lo que os digo, que os pueda interesar este tema y que en próximas clases queráis entrar en directo, ¿vale? Eh, como es la presentación no tiene mucha historia. La voy a hacer, voy a contaros un poco de qué va el programa. Vosotros ya veréis el vídeo cuando queráis. Y ya en la próxima lección a lo mejor también la hago así, bueno, pero ya sobre todo en las siguientes, pues que me podáis decir, oye, pues me gustaría usar Illustrator para hacer esto, para hacer lo otro, se puede, tal, como lo puedo hacer. Y bueno, también, sí, siguiendo, está bien eso, pero también es importante seguir un poco la base, ¿no? Entonces yo lo que quiero en este curso, por un lado, es eso, enseñaros los fundamentos del programa y luego, pues bueno, ya veremos cómo evoluciona, cómo crece y hacia dónde nos dirigimos y demás, ¿vale? Eh, vale, como suelo decir al principio de estos cursos, pues Illustrator, bueno, siempre me presento, ¿no? Pero ya me conocéis del vídeo anterior, pero no, os lo vuelvo a decir, soy David Medibú, soy ilustrador y diseñador gráfico y llevo trabajando cerca de 20 años en diferentes agencias y también por mi cuenta. Aunque ahora mismo lo que más me gusta es ser profesor. Illustrator es seguramente el programa que mejor conozco, seguramente, y seguro, eso sí seguro, el que más utilizo a diario. El 90% de mi trabajo, de encargos que recibo y demás, los realizo en Illustrator. También Photoshop, pero yo diría que Photoshop bastante menos. Photoshop lo uso un poco como complemento de Illustrator. Y bueno, lo que os digo, aunque tengo preparada una programación con los aspectos más básicos, pues vais a poder preguntarme cualquier cosa, podemos hacer que el curso tire para donde vosotros queráis, pero siempre quiero, sobre todo, a lo mejor un par de clases o tres para lo más básico, los fundamentos. Y claro, también me ha pasado muchas veces, no solo con Illustrator, con otros programas, con Photoshop, por ejemplo, me ha pasado mucho, que llega un alumno, incluso a veces he dado clases particulares,
y llega y me dice, yo quiero aprender a hacer esto, a hacer carteles, y no he abierto nunca Photoshop, pues aunque te cueste un poco, tienes que hacer el esfuerzo de dejarme darte por lo menos 2 horas o tres, depende un poco, para que aprendas a usar Photoshop en general, para que aprendas cómo funciona Photoshop, en este caso Illustrator. Tienes que tener una base, tienes que entender qué es lo que hace el programa, qué es lo que no. No puedes empezar, yo no puedo empezar a enseñarte Photoshop diciéndote, vale, venga, vamos a hacer un cartel, vamos a abrir un lienzo y vamos a ver cómo se meten textos y vamos a ver cómo se meten colores. Antes de eso hay que dedicarle un rato a la base, a saber que me sepas diferenciar, por ejemplo, en qué casos usarías Illustrator, en qué casos usarías Photoshop, mm, yo que sé, que es una imagen vectorial, que es la resolución, cosas un poco más teóricas, pero que son necesarias, sin duda, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción mmm, para que sepáis un poco qué es esto de Illustrator. Entiendo que muchos a lo mejor ni siquiera os sabéis, ni siquiera tenéis el programa instalado aún o ni siquiera lo habéis llegado a abrir. Y vale, os quiero contar entonces un poco qué es este programa. Voy a abrir otra presentación. La tengo por aquí. Esto. A ver si lo puedo abrir aquí bien. Va, bueno, me vale. Ujú. Vale, si ahora estuvieran mis alumnos delante, les preguntaría qué programas de Adobe conocéis o conocen mis alumnos. Como no voy a tener feedback, pues bueno, os voy a contar yo un poco rápidamente la historia de Illustrator. Bueno, supongo que Freehand actualmente, si tenéis menos de 30 o 35 años, no os sonará de nada, porque es un programa que desapareció hace tiempo. Pero tal vez os suene CorelDRAW. CorelDRAW es un poco, digamos, la competencia de Illustrator. Son los programas que sirven prácticamente para lo mismo. Yo diría, no tengo el dato, no recuerdo el dato, pero estoy seguro de que hay muchísima más gente que usa Illustrator que CorelDRAW. Tal vez un 90% de la gente que se dedica a esto usa Illustrator y un 10% CorelDRAW. Me estoy inventando los datos, pero más o menos puede ser eso. Illustrator es un programa que aparece en el 87, como veis aquí, son 1.0 del 87. Al año siguiente aparece Freehand y al año siguiente aparece CorelDRAW. O sea, estamos hablando de finales de los 80, ya ha llovido desde entonces. Y bueno, los dos fueron evolucionando, sacaron varias versiones, tal. Illustrator era un programa de Adobe. Adobe es la marca que hace la marca que tiene también eh, Photoshop, InDesign, no sé si os puede sonar, Flash, que ahora se llama Animate, After Effects, Premiere. Es la empresa que fabrica o que desarrolla, mejor dicho, la mayoría de programas que usamos los diseñadores y los ilustradores. Seguro que os suenan. Pues Photoshop lo conoce todo el mundo. Bueno, pues Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Me estoy dando cuenta aquí que he puesto Illustrator con una L. Falla, lo tengo que arreglar. Vale. Entonces Adobe Illustrator empieza a finales de los 80 y durante muchos años, hasta principios de los 2000, compite también con Macromedia Freehand, ¿no? Macromedia es otra empresa que en este caso desarrolla Freehand. Creo que os he dicho antes Adobe Animate y Adobe Illustrator, Adobe Flash, bueno, pasó lo mismo.
Flash, que a lo mejor lo conocéis también los más viejos, los que tengáis mi edad, Flash también era de Macromedia. Había una serie de programas que creados y desarrollados por la empresa Macromedia, que en un momento, hacia el 2003, Adobe absorbe esta empresa, entonces se queda estos programas. Y hay algunos programas de Macromedia que no compiten con ninguno de Adobe, entonces se integran tal cual. Le pasa a Flash, ¿no? Macromedia Flash se convierte en Adobe Flash, pero hay otros que, como Freehand, que chocan porque Illustrator ya tiene un programa de imágenes vectoriales, ¿vale? Digamos que Illustrator durante algunos años, sobre todo cuando yo empecé a estudiar y cuando los primeros años en los que empecé a trabajar, cuando tenía yo 20 años, así 18, eh, era más habitual incluso, trabajábamos más, estábamos más habituados. Yo empecé trabajando con Freehand y aunque existía Illustrator y existía CorelDRAW también, por lo menos yo y la gente así de mi entorno trabajábamos con Freehand. Conocíamos Illustrator e incluso se empezaba a comentar que era mejor, que era mucho más fácil trabajar con él, estaba bastante mejor, pero, pero lo habitual y lo que te enseñaban y con lo que aprendías era con Freehand. Y hubo unos años ahí, sobre todo cuando los años estos en los que Adobe compra Macromedia, que, claro, digamos que había y hay dos tipos de ilustradores, ¿no? Dos tipos de diseñadores y dos tipos de trabajadores en general en cualquier ámbito. Estábamos los que, yo me incluyo más en el primer grupo, los que en cuanto vemos algo nuevo nos tira mucho aprender esa cosa nueva, sobre todo si nos están diciendo que es mejor. Y entonces yo, en cuanto pude o al poco tiempo, en cuanto vi que se hablaba más de Illustrator y eso, quise aprender a manejar Illustrator y aunque me costó un poco al principio porque cuesta cambiar, porque cambiaban muchas cosas, enseguida o en poco tiempo me hice Illustrator y ya no quise volver a Freehand, pero hubo mucha gente, muchos diseñadores que les daba muchísima pereza eso de cambiarse a un programa nuevo, aunque fuera parecido, tener que aprender un programa nuevo, y se agarraron ahí a Freehand durante un par de años incluso, y, y, y querían seguir trabajando en Freehand, pero ya llegó un momento que lo dejaron de actualizar y sí que es verdad que llegaba un momento que era mucho más incómodo trabajar en Freehand que trabajar en Illustrator. Bueno, una transición ahí, por eso la flecha esta, ¿no? Tampoco estoy enrollando un montón con esto y tampoco es tan interesante. El caso es que, bueno, lo que os digo, Adobe compra Macromedia, como ya tiene Illustrator, no sabe qué hacer con Freehand, no le vale para nada y en unos años abandona Freehand, no deja de actualizar. Entonces la gente que usaba Freehand, tarde o temprano se tuvo que cambiar a Illustrator. Y os digo, cuesta un poco al principio cambiar de programa cuando estás acostumbrado a hacer unas cosas que tienen un nombre concreto en un programa, que otro programa te lo llame de un nombre distinto y tal. Cuesta un poco, pero bueno, luego te acostumbras y ya, pues eso. Total, que seguimos, que todos los que trabajábamos en Freehand nos pasamos a Illustrator. Y por su lado, pues iba CorelDRAW, que ha seguido hasta el día de hoy. Yo incluso también, es verdad que empecé a trabajar con CorelDRAW. Yo creo que incluso, bueno, empecé con Freehand, luego me pasé a Corel porque hice un curso en el que nos enseñaban Corel y le manejé bastante bien. Y luego ya me pasé a Illustrator. Y Corel hace mogollón de tiempo que no lo abro. Bueno, eso es un poco la historia. Son los tres programas que ha habido más importantes de diseño, de ilustración vectorial y demás. Pero a lo mejor os estáis preguntando, ¿qué es esto de los vectores? ¿Qué es esto de las imágenes vectoriales, las ilustraciones vectoriales y demás? Pues vamos a verlo un poco, porque hemos hablado un poco de la historia, pero todavía, si nunca habéis abierto el programa y tal, estaréis pensando, bueno, pero todo esto de qué va, en realidad, ¿qué es lo que hace el programa? Vale. Voy a abrir la siguiente presentación, que es esta.
A ver, un segundo porque no sé si por aquí. No. Presentaciones. Aquí. Vale. Os voy a enseñar una cosa que se puso. Si tenéis Instagram y ya os dedicáis un poco, seguís un poco cuentas de ilustradores y demás, a principios de este año o finales del año pasado se puso muy de moda esto. Seguro que si lo veis lo reconocéis. El Toon Match. Toon Me Challenge. Eso. Sé como lo pone todo seguido. No me acordaba ya el nombre. El Toon Me Challenge. El challenge de convertirme en un toon, en un dibujo animado. Había mogollón de ilustradores que hacían esto, ¿no? Cogían su foto y, y se convertían en un dibujo animado y hacían el efectillo este de partirse un poco la cara así por la mitad para que se viera cómo son ellos en realidad y cómo se habían dibujado. Y me mola mucho esto, me viene súper bien para explicar la diferencia entre imágenes vectoriales e imágenes de mapa de bits. Es un poco complicado y vamos a dedicarle un tiempo, incluso a lo mejor hoy acabo la clase y no lo termino, pero es muy importante, es la base de Illustrator y también la base de Photoshop y la base del trabajo con imágenes en digital. Cualquier trabajo, cualquier profesión en la que penséis, en la que os podáis dedicar a trabajar generando imágenes en un ordenador, os estoy hablando de ilustradores, diseñadores gráficos, editores de vídeo, motion graphics, cualquier persona que se dedique a trabajar con imágenes digitales, con imágenes en un ordenador, tiene que saber básico, tiene que saber qué diferencia hay entre una imagen de mapa de bits y una imagen vectorial. Vale. Bueno, en este challenge mmm, había gente a lo mejor que se podía dibujar, hay gente que dibuja con Photoshop, está dibujando en mapa de bits, pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Pero vamos a imaginarnos que yo creo que estos dos ejemplos que he cogido son buenos porque pueden estar los dos hechos en Illustrator tal cual, sin nada de Photoshop. Sobre todo este de la derecha podría estar hecho en Illustrator tal cual. Vale. Lo que es la foto original de este chico, sería una imagen vectorial, una imagen de mapa de bits, perdón. Y lo que es el dibujo sería una imagen vectorial. Vale, vamos a ver qué diferencias hay, qué es cada una de estas dos cosas. Ambas son imágenes digitales, imágenes que vemos en una pantalla, para que nos entendamos, ¿no? Cualquier tipo de imagen que vemos en una pantalla, la televisión, cuando vemos la televisión, cuando ponemos una serie, cuando navegamos por internet, todo lo que estamos viendo son imágenes digitales, ¿vale? Imágenes que vemos en las pantallas de nuestros ordenadores, en la tele, en el móvil, todo lo que vemos en el móvil es una imagen digital. Y tiene unas características que ahora vamos a ver. Y dentro de las imágenes digitales, como os he ido diciendo ya, hay dos tipos: las imágenes de mapas de bits y por otro lado las imágenes vectoriales. Illustrator es el programa Illustrator, Freehand en su momento y Corel son programas, bueno, en este caso vamos a hablar solo de Illustrator, es el programa que se dedica a trabajar principalmente con imágenes vectoriales. Es el programa que utilizamos generalmente. Hay otros que sirven para otras cosas también. Por ejemplo, os digo, Animate. En Animate puedes dibujar, puedes hacer una imagen vectorial, pero no es lo suyo. Animate sirve para animar. Normalmente no vas a dibujar ahí, o bueno, puede que sí, pero no es su cometido principal. Illustrator es el programa diseñado exclusivamente para trabajar imágenes vectoriales. ¿Y qué son las imágenes vectoriales? Pues son las imágenes
son aquellas imágenes que están formadas por vectores. Y los vectores son fórmulas matemáticas que describen curvas rectas, polígonos y todo tipo de formas geométricas. Más adelante veremos qué diferencia hay entre ellas y las imágenes de MapAedit. Vamos a centrarnos ahora un poco en las imágenes vectoriales, ¿vale? Luego ya en otra clase veremos qué diferencia hay con las de mapas de bits. Voy a ver si os puedo abrir algún ejemplillo más. A ver. Bueno, esto sería más hablando de imágenes de mapas de bits. Vale. Quiero que veáis esta. No. Aquí. Lo que os digo. Vale. Os acabo de decir que las imágenes vectoriales son las que están compuestas por vectores. Y los vectores son fórmulas matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo, por ejemplo, lo más básico que puedo dibujar en Illustrator es un círculo o un cuadrado. Si yo dibujo un círculo en Illustrator, aunque realmente voy a abrir el programa, voy a tardar un segundo, no sé cuánto tiempo llevo ya, 20 minutos, bueno, un rato lo dejamos. Quiero abrir el programa para que entendáis un poco mejor esto. Si yo quiero dibujar en Illustrator un círculo, lo que voy a hacer es decirle al programa que mediante una fórmula matemática que él ya tiene integrada, me dibuja una forma redonda con un radio de los píxeles. Ya veremos también lo que son los píxeles, es la unidad de medida, es como si le dijéramos los milímetros, pero en pantalla son los píxeles. Que lo que le voy a decir es que me dibuje un círculo, le voy a dar la orden de dibújame un círculo de tantos píxeles de radio desde este punto, el punto dicho en coordenadas x e y. Antiguamente, cuando yo era pequeño, me acuerdo en clase de informática en el colegio, nos llevaban a los ordenadores y teníamos un programa que era el Logos, un sistema súper arcaico que servía para dibujar, y tú con el teclado ibas escribiendo las órdenes. Ponías, por ejemplo, círculo, no sé si era círculo, si se decía en inglés. Bueno, pues decías círculo 405, x405 y 365. Y ahí le decías dónde querías que empezara a dibujar el círculo. Y luego le decías radio 75, por ejemplo. Y le dabas a control o pasabas a la pantalla donde dibujaba el programa y tal, y te aparecía un círculo dibujado en el punto de la pantalla que tú le habías dicho, y con el radio, el tamaño del círculo que tú querías. Vale. No os asustéis porque en Illustrator esto es mucho más directo. No tenemos que voy a abrir aquí Illustrator. No tenemos que escribir nada. Es todo con el ratón. ¿Vale? Vamos a ver si puedo añadir aquí captura de ventana y quiero poner Illustrator. Vale, creo que aquí lo estáis viendo ya, ¿no? Me vengo para acá. Vale, esto es Illustrator, ya lo veremos ya un poco más adelante. Veremos todos los paneles, todas las herramientas y tal. Pero lo que os decía, yo en Illustrator, cuando abro Illustrator, me encuentro con que tengo una página en blanco y yo me puedo venir aquí a una herramienta que hay aquí que se llama elipse, y yo voy a seleccionar un punto de la pantalla. Voy a hacer un truco, no os voy a decir lo que voy a hacer. Estoy haciendo algo con el teclado, ya os lo explicaré, pero bueno, para que coincida con lo que os he explicado y no complicaros mucho más. Elijo un punto, ¿veis? He hecho clic con el ratón
y he dicho, en ese punto quiero que me dibujes un círculo. Y ahora, sin soltar el ratón, arrastrando, estoy diciendo qué tamaño quiero que tenga ese círculo. Lo estoy haciendo con el ratón, pero al final le estoy diciendo lo que os decía. Le estoy dando un punto y un radio con la herramienta círculo. Y él me va a dibujar un círculo en ese punto con ese radio. Vale, podría hacer lo mismo. ¿Veis por aquí? Que tengo... Voy a subir otra vez. Todavía estoy un poco torpe con el OBS y con Twitch. Supongo que lo iré. ¿Veis aquí? Lo que os decía, ¿no? He creado un círculo en el punto que yo quería. No sé qué punto es, ni sé qué radio le he dado, porque lo he hecho a pulso. Pero eso, he creado un círculo con con unas dimensiones concretas. Puedo hacer lo mismo con un cuadrado. Si yo voy a volver a poner esto aquí, me vuelvo a Illustrator. Si yo cojo la herramienta cuadrado y hago clic en un punto de la pantalla y arrastro, le estoy diciendo que a partir de ese punto me dibuje un rectángulo. Y donde suelte, cuando suelte, pues lo que le habré dicho será que desde este punto me dibuje un rectángulo de tanto por alto por tanto por ancho, de 20 píxeles de ancho por 15 de alto, por ejemplo. Pero bueno, como lo hago a pulso, realmente no me importa cuántos píxeles tenga. Luego sí que puedo editarlo por aquí. Ahora mismo lo tengo en milímetros y me está diciendo aquí que es de 88 por 60 casi. Vale. Estas son las imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales son, como os decía, quiero volver a esta parte, aquí. Vale, las imágenes vectoriales, os repito, son aquellas que están formadas por vectores o fórmulas matemáticas que describen curvas, rectas, polígonos. Vale, llegados a este punto diréis, y a base de... Aquí estamos dibujando círculos y formas muy simples. Vale, pero es que a base de formas simples y con un montón de herramientas que tiene Illustrator, podemos llegar a dibujar, ya os digo, siempre sin aquí, siempre sin tener que introducir ningún número ni picar nada de texto, solo con el ratón o con un lápiz óptico, a base de formas geométricas se pueden llegar a hacer este tipo de dibujos, este tipo de ilustraciones. ¿Vale? Por ejemplo, el ojo este de la chica podría ser un círculo como el que he dibujado antes. ¿Vale? Pues que luego yo lo puedo deformar, puedo tirar, me van a salir unos nodos que puedo tirar de ellos, puedo hacer un montón de cosas. Estas líneas por aquí, estas líneas, bueno, también están hechas un poco así a mano, no son realmente líneas de 2 puntos, pero bueno, imaginaros que una línea de estas fuera recta, pues realmente he hecho un clic, le he dicho al programa con mi ratón que me haga una línea desde este punto hasta este, una línea recta, sin más, ¿vale? Básicamente es eso. Diferencias. ¿Qué pasa con las imágenes vectoriales? Pues que os lo digo ya muy rápido y cierro y otro día seguimos. ¿Qué pasa con las imágenes vectoriales? ¿Qué ventajas y desventajas que tienen? Ya os contaré más, pero básicamente para que lo entendáis hoy, su desventaja principal es que sí, podemos conseguir a base de mezclar, ya os digo, no quiero insistir en que no hay que... Realmente el que lo hace es el programa, no nosotros. Nosotros vamos dibujando, incluso con la pluma, como si estuviéramos dibujando con el lápiz óptico, como si estuviéramos dibujando en un papel, y es él el que se encarga de hacer todas esas fórmulas matemáticas.
pero nunca vamos a llegar al nivel de realismo de que tiene una foto. Una foto sería un mapa de bits. A base de fórmulas matemáticas podemos conseguir mucho realismo, pero siempre va a ser un dibujo, siempre se va a ver que son dibujos. Muy difícil conseguir que, bueno, a no ser que sea un objeto, a lo mejor una taza o algo así, pero sobre todo una cara humana, nunca vamos a conseguir a base de fórmulas matemáticas, a base de una imagen vectorial, que una ilustración parezca una fotografía, ¿vale? Eso no lo, es imposible, porque se puede conseguir mucho realismo, pero nunca tanto como el que da una foto hecha con una cámara. Por el contrario, ¿qué ventajas tiene? Pues que es editable, sería súper fácil en esta forma de este chico, sería súper fácil cambiarle el color del pelo, cambiarle el color de esta camisa, solo tendremos que entonces una forma solo tenemos que seleccionarla y ponerla del color que queramos. No se distorsiona, no pierde calidad, no pierde nada. Y seguramente la mayor ventaja que tienen las imágenes vectoriales es que se pueden redimensionar y transformar todo lo que queramos. Os habrá pasado, ya con esto termino, os habrá pasado alguna vez que habéis querido a lo mejor para un trabajo de clase o lo que sea, os habéis bajado una foto de internet pequeñita, o yo que sé, o tenéis una foto vuestra, por ejemplo, hecha con el móvil, un poco antigua, y la habéis querido imprimir o llevar a imprimir a una reprografía o algo, y os ha quedado muy distorsionada, ¿no? O sea, queda borrosa, o incluso en la reprografía, quien os la haya, os la haya, a quien se la hayáis llevado a imprimir, os habrá dicho que no os la puede imprimir porque es demasiado pequeña. Vale, el problema que tienen las imágenes de mapa de bits, que ya lo veremos otro día, es que no se pueden estirar, ¿vale? No se pueden estirar. Si tenemos una foto pequeñita y la queremos imprimir en grande, Photoshop en este caso hace maravillas, es una pasada. Hay muchos avances en este sentido y, y a veces sí que se puede hacer que quede un poco pasable, pero en principio no me quiero adelantar mucho, ya lo veremos otro día, como os estoy diciendo, pero bueno, quedaros con eso, con que una imagen de mapa de bits en principio no se puede estirar, no se puede hacer más grande. Y una imagen vectorial se puede hacer todo lo grande que quieras y puedes hacer con ella todo lo que quieras, porque el programa lo que hace es que recalcula, ¿vale? Si yo, vamos a volver a esto que es súper simple, pero espero que ya lo estéis entendiendo. Si yo he dibujado un círculo de 75 píxeles de ancho, de radio, y de repente quiero que mida el doble, lo estiro, le digo que mida el doble, lo estiro yo a mano o lo que quiera, y el programa va a decir, vale, me está diciendo que lo ponga al doble, pues 175 por 2, 150, punto. Redibuja el círculo a 150 de radio, tenemos un círculo el doble de grande y no pierde calidad, no pierde nitidez ni nada. Los textos, cuando escribimos textos en Illustrator o en Photoshop, son también vectores. Y nunca vamos a tener problemas, siempre que no los tracemos, no los acoplemos y tal. Podemos poner un texto, hacerlo más grande y el ordenador recalcula todas las fórmulas matemáticas que lo forman para que siga teniendo la misma apariencia pero más grande. Vale, lo voy a dejar aquí, que tampoco quiero hacer vídeos muy largos. Y bueno, espero que como un poco como introducción y para que veáis un poco de qué va el tema, cómo enseño yo y eso, pues que os haya podido valer este vídeo. A lo mejor hago un poco más porque queda todavía bastante introducción, hago a lo mejor 2 o 3 más y los subo, los comparto en YouTube y demás. Y a ver si un poco más adelante podemos empezar a tener gente en directo que me podéis hacer preguntas y lo que os decía al principio. Y bueno, espero que os haya gustado
y nos vemos en el siguiente. Un saludo.